Activa TV presenta Decisión 2020, rumbo a las elecciones 2020. ¿Qué tal, amigos de Activa TV, Activa Radio? Es La Cosa Radio, Jazz Latino ahora, Color Estéreo y AR News Online. Mi nombre es Rodrigo Alvarado y esto es Decisión 2020, rumbo a las elecciones 2020. Y bueno, ya falta poco, estamos a escaso mes y algo para las elecciones y pues tenemos que prepararnos. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Con información. Y de eso se trata este programa. Yo soy Rodrigo Alvarado, esto es Decisión 2020 y vamos a informarle a usted de qué necesita saber para tomar la decisión 2020. Una de las decisiones más importantes de tal vez toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque en esta decisión juega mucho el futuro del país como tal. Porque ahora sí, que ambos partidos, el republicano y el demócrata, han lanzado una ofensiva muy clara y muy definida. Y se están viendo las diferencias bien marcadas, mucho más que siempre, entre un partido y otro, entre un candidato y el otro. Y hoy vamos a analizar esas diferencias para que usted tenga un poquito de información. En días pasados mencionamos de que muchos demócratas están un poco desilusionados con la forma como el partido ha estado llevando las cosas últimamente. Han estado promoviendo cosas como defund the police, quitarle dinero a la policía, promoviendo el anarquismo y haciendo protestas tal vez no pacíficas, sino fuera de control, donde han apoyado un poco los escándalos como robar tiendas, como quemar carros, como saquear diferentes almacenes, atacar a la policía y muchas cosas, y han defendido muchas veces estas acciones. Hay un descontento muy grande de parte de muchos demócratas en cómo han estado manipulando ciertas cosas y cómo han llevado ciertas cosas y cómo han defendido cosas que tal vez no son tan defendibles. Pero a la vez también hay mucho descontento con la manera como los republicanos han puesto ciertas cosas en la mesa que a mucha gente no les gusta, y muchos planes que tienen que a la gente no les gusta, y mucho descontento con la manera como Donald Trump ha manejado ciertos asuntos, como el tema de la pandemia y muchas otras cosas que podemos analizar. Pero en el día de hoy vamos a concentrarnos en las diferencias básicas que hay entre un partido y el otro. Vamos a ir analizando diferentes temas, diferentes puntos de vista, diferentes cosas que están en juego en estas elecciones. Vamos a empezar a hablar un poco de la economía, ya que mencionamos el tema de la pandemia. El coronavirus vino a afectar a los Estados Unidos de una manera tan drástica que prácticamente se tuvo que cerrar la economía a nivel nacional. Independientemente de los estados, la economía fue afectada después de que venían diciendo los republicanos de que teníamos una de las mejores economías de todos los tiempos, que Donald Trump había hecho algo tan increíble como bajar el desempleo a unos niveles récords, que la economía estaba mejor que nunca. Pero de eso podemos discutir muchas cosas, inclusive he mencionado anteriormente de que tal vez la economía estaba bien, pero es una cosecha de lo que venía de la época de Obama, porque Obama cogió el país cuando estaba en una recesión y la sacó de la recesión, y después de 8 años Donald Trump estaba cosechando los triunfos o la política económica de Obama. Entonces se le ha acreditado a Donald Trump porque es el presidente que está actualmente. Pero cuando vino la pandemia, todo tuvo que cerrar y la economía se fue a pique. Entonces, han criticado a Donald Trump porque dicen que cerró el país muy tarde, que esto, que lo otro, que reabrió la economía muy temprano. Entonces, empezando por ahí, ¿cuál es el punto de vista de lo que es la reapertura económica del país? De parte de los demócratas, dicen que hay que tener mucha cautela, que hay que ir poco a poco, que hay que mantener todavía el país bajo observación
y todavía herméticamente cerrado porque el virus está allá afuera y no queremos corrernos riesgo de que haya un rebrote que se ponga fuera de control y que los números se vuelvan a disparar. Entonces, la posición demócrata, Joe Biden y el Partido Demócrata dicen que hay que ser precavidos y poco a poco. Los republicanos y Donald Trump dicen que no hay necesidad de mantener el país cerrado indefinidamente, que ya es hora de volver a reabrir el país y de recobrar la economía. Entonces ellos están a favor de reabrir la economía rápidamente, los demócratas lentamente. En cuanto a el paquete de estímulo que se ha propuesto, tampoco se han puesto de acuerdo. Hay diferencias marcadas. Por un lado, los demócratas han hecho una propuesta de trillones de dólares más para recrear trabajos, para ayudar a la gente que ha perdido sus trabajos, para lo que son las fábricas, lo que es la energía limpia, para diferentes sectores económicos que han sido afectados. Y pues es la postura de los demócratas de aprobar trillones de dólares más para estimular la economía. Los republicanos, por el contrario, Donald Trump, dicen que deben dar un paquete de estímulo de tal vez un par de trillones de dólares, pero una sola vez y ya. Un solo paquete de estímulo, one time, una sola vez, para ayudar a la gente y sálvese quien pueda después de eso. Entonces son las dos posturas que hay, bien marcadas también. A nivel de taxes, los impuestos, ¿qué proponen los demócratas? Joe Biden tiene un plan de prácticamente subir el salario mínimo, ¿verdad? Pero también subir los impuestos en muchas categorías. Y hay impuestos que ha propuesto hasta de doblarlos. Y hay muchos tipos de impuestos. Impuestos sobre la renta, impuestos sobre las propiedades, impuestos de venta, impuestos de muchos tipos de impuestos. Él propone subir los impuestos y subir también el salario mínimo para ayudar a las personas. Donald Trump, por el contrario, está opuesto a subir los impuestos. Dice no alza de impuestos. Así es que no ha hecho todavía una propuesta concreta de qué es lo que él propone, pero dijo que no a subir los impuestos y punto. Hay dos diferencias muy marcadas entre los demócratas que quieren subir los impuestos y los republicanos que dicen que no a la alza de impuestos. Por otro lado, lo que es el trade, que es el comercio de manufactura, de la fábrica y el intercambio de comercial. Hay tratados comerciales internacionales que están en juego, pues los dos en este sentido sí están de acuerdo, tanto los demócratas como los republicanos, en el hecho de que hay que amplificar las fábricas a nivel doméstico dentro del país, que los dos pues aumenten la producción interna de los productos que se generan en Estados Unidos y darle más trabajo a la mano de obra estadounidense y no darle tanto trabajo a las fábricas y mano de obra internacional, sino que se concentren en las fábricas de aquí Estados Unidos. Así que en ese punto sí están los dos de acuerdo, tanto los republicanos como los demócratas. Las inversiones verdes, lo que es el calentamiento global y pues un tema que por muchos años se ha discutido. Los republicanos piensan que el calentamiento global sí existe, que es real, pero que no es culpa del hombre. Que el hombre no tiene nada que hacer con eso. Nada que ver con lo que está pasando, que se están derritiendo los témpanos de hielo en el Polo Norte y el calentamiento de la temperatura y los terremotos y las cosas que estamos viendo, los huracanes y todo eso que parte del todo el ciclo del calentamiento global. Ellos reconocen que sí existe, pero que no es culpa del hombre, que el ser humano no lo hizo. Oh, no. Por otro lado, los demócratas dicen que sí, empezando con Al Gore, que ha estado presidiendo la campaña del calentamiento global para crear conciencia, donde dicen que el hombre, con el uso de combustible fósil y muchas otras cosas que el ser humano ha hecho a través de los años, han elevado la temperatura de la Tierra, y por eso estamos viendo todos estos fenómenos de calentamiento global,
la capa de ozono, el derretimiento de los témpanos de hielo en el Polo Norte, todo lo demás. Entonces los demócratas proponen una cantidad de $2 trillones sobre 4 años para manejar mejor la infraestructura de lo que tiene que ver con el calentamiento global, crear emisiones de transporte que lleguen a cero emisiones de gases y productos tóxicos para el medio ambiente, y también para crear energía sostenible para las casas y también para los trabajos y las empresas. Entonces tienen un proyecto de $2 trillones sobre 4 años, y los demócratas dicen que no es necesario. Eso no tiene mucho apetito en cuanto a eso, no quieren hacer mucho con respecto a eso. Dice, mejor agarremos el dinero y utilicemos para construir más puentes, más caminos, más aeropuertos y otras cosas que se necesitan, y olvídate de eso del ambiente y eso, ¿no? No tienen mucho apetito por la parte ambiental. Entonces ahí se ven dos posturas muy marcadas. La preocupación de los demócratas por la parte del ambiente y los republicanos que no le prestan mucha atención a eso porque dicen que it is what it is y que el ser humano no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, son dos diferentes posturas, pensamientos que tenemos también que tomar en cuenta, ¿no? Lo que es el racismo y la justicia criminal. Bueno, en cuanto a la inclusión y la diversidad, los demócratas, ellos creen en la diversidad y la inclusión de diferentes géneros y razas y todo lo demás, sobre todo en el gabinete y en lo que es la parte judicial, pues incluir a personas de otras razas y todo. Los republicanos, ellos dicen que mejor que dejen las cosas como están y que no incluyan a mucha gente de otras razas, sobre todo los afroamericanos, a pesar de que hay algunos, ¿no? Pero que está bien, que algunos está bien. Son pocos los afroamericanos que están como consejeros en la Casa Blanca y todo eso, parte del staff, pero que está bien así. Los demócratas quieren más y los republicanos están conformes con lo que hay. Entonces son dos posturas también que se ve la diferencia entre una postura y la otra, ¿no? En cuanto a la política, lo que son reformas y lo que es la policía y todo esto, como les dije, hay un movimiento dentro de los demócratas que están apoyando y abogando por quitarle fondos a la policía, defund the police, y darle estos fondos a otras cosas como la educación y otras cosas. Hay un movimiento bien fuerte de parte de los demócratas de prácticamente quitarle fondos a la policía y en muchos lugares hasta de eliminar a la policía. Por parte de los republicanos, ellos creen en law and order, la ley y el orden, que la policía se queda, que la policía hay que darle más dinero, que la policía es la que tiene que encargarse de poner la ley y el orden en las ciudades. Entonces ahí vemos dos políticas totalmente diferentes, completamente opuestas, donde los demócratas quieren eliminar a la policía y los republicanos quieren más policía y más poder para la policía. Estamos viviendo muchos problemas a nivel de Estados Unidos, muchas protestas porque el abuso policial y todo lo demás, porque dice que le han dado demasiado poder a la policía. Entonces depende de cómo usted lo vea. Pero también hay que no ser extremista, porque si nos vamos al extremo de eliminar a la policía, entonces, ¿quién podrá defendernos? ¿El Chapulín Colorado? ¿Será? Cuando usted llame a la policía para que tiene una emergencia, un problema, van a mandar a un trabajador social o un psicólogo a atender su necesidad porque no hay policías. También hay que pensar, no podemos irnos ni a un extremo ni al otro. También hay que frenar la brutalidad policial, el abuso de poder. Entonces hay que buscar un balance, pienso yo. Pero ni tanto, ni los demócratas ni los republicanos están bien en este punto de las reformas para la policía, porque se van a los extremos. Y cualquiera de los dos extremos es peligroso. Así es que, ojo
con la policía. Vamos a hablar ahora acerca de la reforma de la justicia criminal. Reformas a las leyes criminales en cuanto a la pena de muerte y el confinamiento solitario y otras penalidades que le pueden imponer a un prisionero. Los demócratas quieren eliminar la pena de muerte y también esto del confinamiento solitario. Pero los republicanos, ellos apoyan la pena de muerte, y si la quitan, pues que sean penalidades, pero bien tough, bien fuertes, mano dura con el crimen. Los demócratas quieren ser más condescendientes con las personas y pues ser más considerados. Así que se ve una postura suave con las penalidades de parte de los demócratas y una postura bastante rígida y fuerte de parte de los republicanos. Dos posturas diferentes también. Vamos a hablar ahora acerca de la postura económica racial. ¿Ves? La postura económica racial, leyes que permiten demandar por discriminación, vamos a ponerlo así. Pues los demócratas abogan por más leyes y más fuertes en este sentido, sobre todo con la discriminación. Y los republicanos, ellos son un poco, no es que no quieran esto, sino que simple y llanamente no es un factor principal o en la agenda de ellos, porque ellos piensan que no hay tal discriminación. A Donald Trump mucha gente le ha dicho que es discriminador, que es racista, que esto, lo otro, cosa que los republicanos niegan completamente y dicen que Donald Trump no es ningún racista y que el partido no es racista y que no existe tal discriminación. Pero en cuanto a los empleos, ellos piensan que Donald Trump ha hecho mucho, sobre todo para los afroamericanos, en cuestión de empleo, cuando la economía estaba bien, que se crearon mucho más empleos que pues beneficiaban a los afroamericanos y a las minorías y a los latinos que en otras administraciones, ¿no? Entonces, son dos posturas que están ahí también, pero los demócratas piensan que se puede hacer mucho más, que se pueden hacer mucho más cosas, sobre todo ahora con el COVID-19, que se puede hacer mucha más ayuda para las personas de minoría que han perdido sus trabajos. Así es que son también dos puntos de vista que están opuestos, ¿no? En cuanto a las universidades que apoyan históricamente a la raza negra, college y universidades, pues dice que los demócratas piensan que debe haber más universidades gratuitas para las minorías y muchas más ayudas y más becas y más programas para facilitarle la administración porque puedan aplicar más minorías a las universidades y darle mejor educación a las minorías, la raza negra, los hispanos, personas de minoría, que es lo que hay actualmente. Los republicanos han firmado una ley en la Casa Blanca de 255 millones en fondos para diferentes programas federales como el Pell y otros programas que ayudan a las minorías también. Así es que, pero a pesar de que estos programas existen, pues los demócratas abogan de que se pueda hacer mucho más y sobre todo darle el tuition free, que es la matrícula gratis a los estudiantes de raza minoritaria, ¿no? Sobre todo de los colleges y universidades negras, de raza negra. Así que ese otro punto de vista donde haya ciertas diferencias entre los republicanos y los demócratas. En cuanto a la salud, uno de los temas más importantes que se ha discutido siempre es acerca de la salud. Obamacare. ¿Se acuerdan del Obamacare? Pues ahora está el Trumpcare. Los republicanos siempre han abogado por eliminar el Obamacare porque dice que favorecía a muchas personas de una manera irresponsable, porque después iba a aumentar tanto la deuda interna del país que no iban a poder
subventar todos estos gastos médicos y todo lo demás. Y los demócratas dicen que es necesario que en muchos países se implementa lo que es la medicina social y que funciona bastante bien y que el gobierno puede poner una cierta cantidad de fondos destinados para precisamente subventar la parte médica a personas que sobre todo lo necesitan, que no tienen los recursos. Pues se ha propuesto de parte de Joe Biden un plan que costaría 750 billones de dólares sobre 10 años para financiar y incrementar pues todo esto del Obamacare para poder darle servicio médico y mejor sistema médico a las personas, sobre todo que lo necesitan, que son minoría. Ahora, Donald Trump ha presentado el Trump Care porque ellos quieren eliminar el Obamacare completamente y sustituirlo por el Trump Care, lo que le llaman el Affordable Care Act, ACA, pues lo están presentando ante la corte porque ellos quieren reemplazarlo, pero todavía no está claro exactamente en cómo funcionaría a largo plazo y prácticamente ha sido un esfuerzo fallido, fracasado de parte de los republicanos ante la Corte Suprema de presentarlo y hacer lo que pase. Y ese plan de reemplazo no es tan comprensivo, no se entiende bien qué es lo que quieren hacer. Entonces está todavía confuso todo esto del Trump Care y eliminar el Obamacare. Y siempre lo hemos dicho, está bien, si tú no estás de acuerdo con algo y piensas que no funciona, quieres eliminarlo, ok, pero entonces lo vas a eliminar, pero tienes que reemplazarlo con algo. Vas a quitar el Obamacare y ¿con qué lo vas a reemplazar? ¿Qué es lo que trae el Trump Care? No está claro, no está claro. Entonces eso es un tema que tenemos que ponerle mucha atención porque se está viendo una diferencia entre uno y otro, pero uno está claro porque se ha implementado y el otro que quiere reemplazarlo, no. No está claro qué es lo que pretenden, qué es lo que hay detrás de todo eso, qué es lo que se va a hacer. Se dice, pero no hay nada claro. Entonces tenemos que esperar a que haya algo claro para poder entonces decidir si uno funciona o no. Y qué se va a hacer y si se va a reemplazar. En cuanto a los precios de la droga, el Medicare, el Medicaid y todas las demás cosas de salud, pues los demócratas están a favor de que bajen los precios de las drogas y que se le dé más ayuda a las personas necesitadas, sobre todo de bajos recursos, en la cuestión médica. Pero los republicanos están proponiendo una serie de precios y cosas que se mantengan competitivos con el mercado internacional y pues eso lograría que se mantengan los precios un poco altos y también imponerle más requisitos a las personas que necesitan ayuda médica, seguros médicos y todo eso, que no todo el mundo va a ser elegible para estos seguros y para estas ayudas médicas. Ponerle más trabas, más requisitos a las personas para no invertir tanto dinero en la parte de salud, sino hacérselo un poco más difícil a la gente para que de verdad tengan que probar que lo necesitan. Entonces quieren mantener los precios bastante altos y hacerlo más difícil para las personas de bajos recursos, cuando los demócratas dicen que deberían bajar los precios de todo lo que es la medicina y las drogas y facilitarle más ayuda a las personas que lo necesitan, sobre todo a las personas entre 60 y 65 años. Inclusive han pedido hasta 20 millones más para este grupo de personas. Así es que también hay una diferencia marcada ahí. En cuanto a inmigración, ahora con el COVID-19 hemos visto cómo los demócratas han querido limitar las trabas, limitar que inmigración pueda negarle tanta ayuda a las personas que están pidiendo ingresar al país o que se les dé su estatus legal en el país. Quitarle un poco las trabas, hacerlo más fácil, sobre todo ahora con el COVID-19. Pero los republicanos han mantenido en una posición bien drástica
sobre todo con el cierre de los aeropuertos, que no se puede estar entrando y saliendo del país, y el cierre de las fronteras, y entonces hacerle un poco más difícil. Todo se ha atrasado, migración ha atrasado muchas de las cosas, de las peticiones de visa y los procesamientos los han atrasado bastante, y pues están haciendo más difícil a las personas que puedan ingresar al país con visa. Así es que también hay una postura bien diferente entre los republicanos y los demócratas. Los demócratas no quieren ponerle límites a la inmigración, los republicanos sí. Sobre todo con el COVID-19. En cuanto a los Dreamers, los republicanos quieren eliminar DACA, y la Corte Suprema ha estado analizando en muchas ocasiones peticiones repetidas de parte de los republicanos, y sobre todo ahora con Donald Trump, de eliminar DACA. Los demócratas quieren proteger DACA, proteger a los Dreamers, darle una opción a los Dreamers, darle una reforma a los Dreamers que puedan aplicar también para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Son 11 millones de inmigrantes que son soñadores, que están en este país de manera ilegal, pero que esas personas son soñadores porque tienen hijos que han nacido en este país, que han venido a este país desde muy temprana edad y no conocen otro país, no tienen, si los deportan, ¿para dónde van a ir? Una persona que nació en México pero que fue traída aquí a temprana edad, que se crió aquí, que ha estudiado aquí, que su vida la ha hecho aquí, y de repente lo deportan y lo mandan para México, donde no tiene familia ni no conoce a nadie, ¿qué va a hacer esa persona? Entonces esos soñadores, a eso es a lo que me referimos, esos soñadores, que es el tema del DACA, los demócratas quieren protegerlos, pero los republicanos quieren terminar el programa de DACA y negarle la residencia y la ciudadanía a estos soñadores. En cuanto a la frontera con México, la bendita muralla o esa pared fronteriza que Donald Trump comenzó, pues él dice que la quiere terminar. Los republicanos están a favor de terminar las 265 millas que faltan todavía. Pero los demócratas dicen que no, que eso no es necesario. Es más, quieren tumbarla, que para qué crear esa muralla. Están en desacuerdo completo sobre esta muralla. Así es que esa es la postura de Joe Biden. Y yo creo que si Joe Biden gana, la va a tumbar. La va a tumbar definitivamente. Donald Trump dice que la va a terminar si él se reelige, lo que falta. Así es que también hay una marcada diferencia entre la bendita muralla esa, el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Separación de la familia. Los demócratas quieren reunir a la familia. Los republicanos quieren separar a las familias. Desde el 2018 se ha venido haciendo lo que es cero tolerancia, y han separado a muchos niños de su familia, y pues a los padres los han deportado, niños que han deportado, niños que los han encarcelado en estas jaulas que se han comentado tanto, y bueno, de lado y lado hay diferencia. Los demócratas abogan por reunir a las familias, unir a las familias y no separarlos, y los republicanos piensan de que si la persona entró aquí ilegal, pues hay que deportarlo, y no importa si se separa la familia, y han separado muchos niños y familiares por este tema de migración, ¿no? El travel ban, que es las restricciones para viajar. Los demócratas no quieren restricciones para viajar, y los republicanos, ellos quieren poner una restricción para las personas que entren al país, y sobre todo que vengan de países donde se practica la religión musulmana, sobre todo 7 países musulmanos. Joe Biden ha criticado mucho esto, pero Donald Trump dice que es necesario, y pues tienen esta lista de 7 países que tienen restricciones para poder ingresar a los Estados Unidos. Otra diferencia marcada. Y bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero vamos a finalizar prácticamente con lo que es la parte de climatológica, el climate change, cambios climatológicos.
como les mencioné antes, los demócratas están proponiendo $2 trillones en gastos para mejorar lo que es la energía sostenible en este país y eliminar un poco la emisión de gas invernadero y todo esto y mejorar lo que es el medio ambiente. Y los republicanos piensan que esto no es necesario, que no es culpa del hombre, que son cosas que pasan y que ya déjenlo así, prácticamente. Y por último, la política exterior. En cuanto a China, los demócratas quieren poner presión sobre China y los republicanos quieren ponerle un alto a la China. Así que son más o menos lo mismo, pero una cosa es ponerle presión, otra cosa es pararlos de frente. Así que en este aspecto los republicanos quieren ser más duros con China y los demócratas un poco más suaves, pero ponerle presión. Militares, los demócratas quieren mantener la parte militar fuerte y todo, pero con un foco centrado. Los republicanos, ellos están, hay una mezcla dentro del Partido Republicano. Algunos abogan por sí, otros que no, otros que más, otros que menos, otros que deben concentrarse en ciertas áreas del Medio Oriente, otros que no. Y bueno, hay sentimientos mezclados dentro de los republicanos. Los demócratas sí piensan que debe ser enfocado a ciertas cosas específicamente si se necesita. Y bueno, hay muchos temas más que hablar sobre la parte nuclear, sobre Norcorea, Afganistán, las alianzas, la tecnología, muchas cosas que vamos a dejarlo también para los próximos programas porque se nos acabó el tiempo, pero es lo que tenemos por el día de hoy más o menos. Hemos querido explicarle un poco las diferencias en diferentes temas, en diferentes puntos y bueno, disculpen si a veces tomo una pequeña pausa para explicar las cosas, pero es que estoy tratando de traducir muchas de las cosas que están en inglés, mentalmente traducirlas al español para poder explicarlas aquí en el programa, pero es más o menos lo que estamos haciendo, comparando las diferentes posturas y podemos profundizar en cada uno de estos temas mucho más, pero en esta media horita que tenemos, que estamos ya pasados de programación, pues queremos explicar básicamente las diferencias, pues valga la redundancia, básicas, para que usted tome una decisión y vea qué punto de vista en cada uno de los temas ofrece el Partido Republicano, el Partido Demócrata, Joe Biden con Kamala Harris y Donald Trump con Mike Pence. Lo dejamos ahí. Yo soy Rodrigo Alvarado. Esto es Decisión 2020 y será hasta la próxima semana. Espero que haya sido de útil la información que le hemos presentado. Y la próxima semana pues tocaremos otro de los temas más aquí en Decisión 2020 rumbo a las elecciones 2020. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima semana.